Capítulo 23. Mas yo en tu misericordia esperé, se regocijará mi corazón en tu salud. Cantaré al Señor que me dio bienes y tañaré salmos al nombre del Señor. Salmo 12, 6. Viaje a Occidente. A fines del año 1913 me propuse dar una vuelta por las tierras indígenas del occidente de Antioquia, para lo cual obtuve el permiso de mis superiores y lo realicé. Cuando emprendí este viaje, ya el ilustrísimo señor Crespo se había encontrado en Bogotá con el padre provincial de los carmelitas que estaban en Leiva y había arreglado con él para que viniera a Medellín a ponerse de acuerdo conmigo acerca de la obra. Mientras él venía, hice el viaje de exploración por las tierras indígenas de Frontino. Para ese viaje, invité a la señorita Mercedes Giraldo, una de las primeras compañeras que conseguí, que ha sido siempre fiel. Como no tenía la experiencia de estos viajes ni de la manera de hacerlos con las menores dificultades posibles, sufrimos en aquel viaje como si hubiéramos ido a la China. Monté mi voluminosa humanidad en una mula de todo punto incapaz de cargarme, en una montura hecha como para una persona que fuera de la mitad de mi volumen. Naturalmente mi pobre compañera, más ágil y menos pesada, tuvo pena de verme caer a cada paso. Gastamos 6 días completos para ir a Medellín, de Medellín a Frontino, camino que los demás hacían en 2 días. Todas las alturas las subía y bajaba a pie, y aún en las travesías me caía. Aquello inspiraba lástima a cuantos me veían. Decía con mucha gracia un primo mío, muy acostumbrado al camino ese, que íbamos gateando. Sin embargo, nosotras íbamos muy contentas y no nos desanimaba nada. Como no decíamos el motivo del viaje, oímos en el camino las opiniones más curiosas. En una posada nos dijo una mujer: ustedes no van a pasear, ustedes tienen que ir a una cosa rara, y esa cosa debe ser de Dios. Nos pareció iluminada la mujer, pero no le largamos el secreto. Si lo hubiéramos dicho, quizás nos habrían devuelto para el manicomio. Y 2 mujeres en aquellas condiciones a buscar indios, Dios mío, hubiera sido para reír en aquella época. Llegamos a Frontino como a las 5:30 de la mañana y dimos mucho que reír, porque nos quedamos a dormir la víspera a la entrada del pueblo. ¿Por qué?, nos preguntaron. Pues porque llegamos a una casita a preguntar si estaba muy lejos del pueblo. El dueño de la casa, que se encontraba con solo unos niños que no sabían hablar, era mudo y no pudo decirnos que a las 4 o 5 cuadras estaba la población. Esto era lo que más risa causaba a las gentes, y sin duda fue providencia para ejercitarnos en la paciencia. Llevamos una carta de Monseñor Crespo para el párroco de Frontino. Nos recibió muy bien, pero como él no concebía cómo unas mujeres pudieran verificar una empresa superior a las más conocidas fuerzas masculinas, nos hizo poco caso. No se atrevió a llamarnos locas porque le costaba el apoyo del señor Crespo, pero se empeñó en hacernos ver lo inútil de nuestro esfuerzo. Los caballeros y señoras de Frontino nos visitaron y todos se reían del proyecto, cual si se tratara de aventuras de Julio Verne. Como mi nombre no les era desconocido como maestra, emprendieron campaña para comprometerme a poner un colegio allí. El señor cura me decía: esto es lo más acertado, en los indios no piense, son como unos animales. Yo en 10 y 6 años que hace que los veo por allí, no les he visto hacer un acto de racionales, y ni se ha intentado darles idea de Dios. Casi no nos hemos dado cuenta de que tienen alma. Arreglen lo del colegio y cuenten con toda clase de apoyo. Solo un señor, Félix Vélez, y su señora nos hacían caso y aún nos ofrecieron acompañarnos a las tierras indígenas. Ellos mismos se encargaron de hacer lo que el señor cura entrara en proporcionarnos el viaje a Río Verde, al paraje de los indios más cercano.
Por cumplir con el señor obispo y con nuestros amigos Vélez, se resolvió el padre Uribe a proporcionarnos el viaje, convencido de que al ver a los indios nos desalentaríamos. En el hotel en donde estábamos nos proporcionaron manera de vernos con algunos indios que salían al pueblo. Entre otros, vimos allí al capitán de Chontaduro, viejecito el más entendido de cuantos había en la región. En este confiaba un poco el padre Uribe, pero él manifestó que no nos recibiría en su tribu. Hicimos servir comida en el hotel para cuantos indios llegaban. Esto y que los sentáramos a la mesa con nosotros causó suma extrañeza al pueblo entero, que no quería abandonar el hotel para ver aquello tan raro. Todos decían, si son animales, ¿cómo se sientan a la mesa? Tuvimos que decirles a las señoras del hotel que rehusaba que los indios comieran en sus trastos, que se los pagábamos. Tan bondadosa fue que al fin no quiso cobrarnos. Salimos para Río Verde con nuestros amigos, don Félix y su señora, la más respetable del pueblo, con el señor cura y un caballero llamado don Estanislao Echeverri, a quien había invitado el padre como muy conocedor de aquella región. El viaje fue difícil, debido a que las cabalgaduras no eran propias, pero visitamos la región con sorpresa de todos. Tratamos a varios indios y nuestros compañeros se asustaron de nuestra generosidad con los infelices salvajes. Al pasar por un sitio de tierra como removida, me dijeron que allí enterraban sus muertos los indios. Le rogué al padre que rezáramos un responso por esas almas y con indiferencia glacial me contestó: lo rezaremos por los muertos del contorno, lo que es por los de aquí enterrados no, porque deben estar en el infierno. Esta palabra fue un rayo para mí. No pude menos que dejar correr las lágrimas. Se rezó el responso y luego, comentando el incidente, confesó ingenuamente el padre que jamás se le había ocurrido hacer nada por los indios, que una vez había sentido pena porque, habiendo sido llamado para confesar a un campesino, se acercó a preguntar por la casa a una habitación de indios en donde agonizaba uno, y que a la vuelta había visto que lo amortajaban porque ya había muerto, y que solo entonces pensó que tenía alma y que quizás hubiera podido hacerle un poco de bien. Debo decir que este era uno de los sacerdotes más celosos de la diócesis, muy ejemplar. En esto se ve cuán abandonados se tenían los indios y la causa de la sorpresa que hubo en Frontino, que unas señoras salieran desde Medellín a buscar seres tan despreciables. Esto pudimos estimarlo mejor cuando al volver a Frontino fuimos a devolver las visitas o atenciones que nos habían hecho algunas señoras. Nos seguían algunos indios, los cuales al entrar en las casas penetraban hasta los zaguanes. Allí salían las señoras y, entrándonos con suma cortesía, arrojaban a los indios con ademán cruel, como si fueran perros sarnosos que nos perseguían, y se manifestaban ofendidas porque lo consideraban irrespeto a sus casas y a nuestras personas. Nos despedimos de Frontino anunciando nuestra próxima vuelta. Nadie, sin embargo, nos creía. Quedaron, sí, con la esperanza de que al fin podrían conquistarme para lo del colegio. Se presentó el padre superior de los carmelitas. Volvimos a Medellín llenas de mayor esperanza. Pocos días después se presentó el reverendo padre provincial de los carmelitas a tratar los asuntos. Me dijo que en Bogotá había hablado con el señor Crespo, que había recibido orden de entenderse conmigo y de emprender la obra, tal como yo se lo había expuesto. Le dije al padre que la obra tenía un plan, según la había concebido siempre, pero que la haríamos conforme a él le pareciera, porque yo ya descansaba en él, que solo recibiría sus órdenes y que estuviera seguro de que las cumpliría fielmente. Después de oír mis planes, dijo: eso va a resultar una fundación religiosa y me complace mucho. La llamaremos las Teresitas o Hijas del Amor Misericordioso. Le contesté que como él quisiera, que él todo era salvar a los indios, que no me importaba ser religiosa
ni no serlo, que se haría lo que fuera necesario. En una entrevista posterior me dijo que todo quedaba arreglado así. Mientras que él pedía más religiosos a España y redactaba las constituciones, yo fuera arreglando lo de las compañeras y el hábito que debían llevar. Todo quedó convenido y yo contentísima. El padre regresó a Leiva y puse manos a lo que me tocaba. En mi interior todo era paz y descanso, pues lo único que me inquietaba, que era la dirección de la empresa, había pasado a muy buenas manos y por mi parte la obediencia me era fácil y me daba lo que tanto había deseado. Le dije a la Virgen al volver a sus pies que todas las luces que me había dado para la obra se las pasara el padre Luis, que me habló de que el hábito debía ser color carmelita. Sentí alguna pena por dejarle que había pensado en la Inmaculada, pero le ofrecí el sacrificio de esta idea en cambio de las almas de los pobres indios. Vuelve la calumnia. Si mal no recuerdo, a fines de este año se preparaba el Gran Congreso Eucarístico de Colombia. Todas las corporaciones se preparaban a él, ofreciendo cultos al Santísimo Sacramento. Para que las escuelas oficiales o no se quedaran atrás, propuse en el liceo escolar que hiciéramos una velación, la más suntuosa posible en la catedral. La idea fue acogida con entusiasmo por los miembros del liceo y todos contribuimos con lo que pudimos, de modo que se recogió una suma suficiente para hacerla muy solemne. Aquí me tenía Dios una prueba que era imposible presentar. Me nombraron tesorera y directora del festival. Llena de confianza en Dios, empecé a trabajar con las compañeras que se me dieron. Por buena o por mala fortuna, estas eran unas maestras a quienes yo había apoyado siempre, pues una sobre todo había sido infortunada en el oficio, pero como sucede siempre, no había conocido que la envidia las torturaba y que no perdían ocasión de hacerme mal. Con ellas me presenté a los hermanos cristianos con el fin de suplicarles dieran ellos como contribución de su comunidad el coro de su colegio, para que con esta economía pudiéramos hacer otros gastos de mayor lujo. Los hermanos generosos consistieron en ello y muy contentos hicimos los planes conducentes al aumento de luces y la ornamentación, con lo que había de costarnos la música. Las compañeras se mostraban tan satisfechas del plan como yo, pero mientras tanto tramaban ante la gobernación el capítulo metropolitano, con quien había de contar, por ser en la catedral la función, la manera de hacerme quedar mal. Dijeron que yo, para quedarme con el dinero, estaba consiguiendo todo lo necesario para la velación de limosna. Sin enterarme de nada, fui condenada por tan respetables entidades. Fue un verdadero conflicto. No conocía yo la trama, pero notaba que de parte de la gobernación venían a hacerme preguntas que no comprendía. Por otra parte, un sacerdote del capítulo me hacía saber las cosas y como todos estaban bien, como defendían el dinero. Pero yo no me daba por notificada de nada. La velación se hizo como se había convenido, pero las compañeras se habían retirado. Pasado la función, un alto empleado se presentó a tomarme cuentas. Por fortuna yo había tenido la precaución de pedir recibos a cuantos se les había comprado cosas para la fiesta, así como a los sacerdotes encargados de hacer los oficios sagrados. Las cuentas dejamos satisfechos a los superiores competentes, pero como ya la calumnia había sido echada a los cuatro vientos, no fue posible recogerla, y nadie pensó con ellos, pues quedé pues ante el público sindicada por robo de 180 pesos oro. Por fortuna, como estaba acostumbrada a estas cosas, no sufrí gran cosa. Pero con Carmelita, mi hermana, sí sufrió hasta casi costarle la vida. Las compañeras siguieron siéndolo en la escuela, pero sumamente corridas las pobres.
Continué dándoles mi amistad, pero ellas avergonzadas no la aceptaron. Varios sacerdotes quedaron muy convencidos de que los 180 pesos habían sido hurtados para la obra de los indios. Calcula, reverendo padre, si a mí, después de todos los enredos de esta clase que llevo escritos, me haría impresión esto. Me daba solo para ver que la vida no merece la pena de vivirse, sino para servirle a Dios. Esta fue la última preparación que Dios dio a mi alma antes de emprender la obra en materia de calumnias. Gracias a Dios no tenía nombre para cuidar. Hacía muchos años que era el nombre más sucio que tenía Medellín. Modelo de hábito. Entre tanto, los preparativos para la obra continuaban. Recibí orden del reverendo padre Luis de que me pusiera en comunicación con algunas señoras directoras de la elegancia medellinense para dar un hábito muy elegante, que debía tener un manto de gasa de seda que, bajando de la cabeza y cayera al suelo, sobrando siquiera 2 varas a manera de velo de novia. Debíamos tener calzado de seda blanco, con guantes del mismo color. El vestido blanco con adornos carmelitas de corte muy elegante. Para salir a la calle, habíamos de tener un sombrero de moda de mucha elegancia. El peinado debía responder a los cambios de moda. No habían de entrar sino señoritas de alta sociedad. Con una dote muy crecida y según las constituciones que ya había redactado el padre, debíamos vivir en buena sociedad. Iríamos como a la palomita de Noé y llevar la oliva de la paz a regiones salvajes. Son las palabras del padre. No se hablaba de los indios sino esto. Todo lo demás resultaba que las hijas del amor misericordioso serían unas buenas señoras, cumpliendo una regla cómoda y elegante. Recibí orden de retractar una señorita con este hábito y mandárselo al reverendo padre para ver si le gustaba. Cada semana recibí cartas con urgencia grande sin otro tema que el vestido de las Teresitas. Claramente veía yo que éste se apartaba mucho del espíritu del Evangelio, pero jamás me permití calificarlo de malo. Me explicaba los deseos del reverendo padre como hijos de su caridad hacia los grandes y me decía a mí misma, ese quiere atraer a los grandes con lazos del mundo y después atraerlos por las vías de la perfección. Así pasé mucho tiempo cumpliendo órdenes del reverendo padre. Le mandé el retrato que me había pedido y contestó admirado y satisfecho de tanta elegancia. Así comenzó el año 1913, si no recuerdo mal. Mientras estas cosas pasaban, me apretaba a Dios en lo de preparación interior. No obstante, tener que atender a mi deber como maestra, directora de una numerosa agrupación, arreglar las cosas del viaje, ver en trabajitos que producieran algo para la empresa, atender a trabajos del liceo, arreglar a los asuntos de familia, pues dirigiéndola yo tenía que ver cómo quedaban a los que no habían de irse, mover resortes para sacarle a la asamblea la ordenanza que autorizaba el auxilio de la catequización de los indígenas. Esto último sobre todo me daba mucho que hacer, pues casi tenía que catequizar a los diputados y empleados para que les entrara la idea de emprender la obra, probándoles sus facilidades, al menos las que yo le veía al difícil asunto, y teniendo que atenderlas además a arreglar lo de algunas compañeras que también se les presentaba dificultades, en fin, abriendo caminos para mover el cielo en favor de la empresa. A pesar de todo esto, mi espíritu no sufría la consiguiente disipación. Esto me sorprende más hoy que entonces. Lo veo como una de las mayores gracias que Dios me otorgó. Los sentimientos antes apuntados crecían en mi alma. Al principiar el año de 1913 escribí: Dios mío, me apena tener mi alma en las manos
no me la dejes por más tiempo, que mientras esté en mis manos no haré sino empolvarla. Glorifícate tomándola en las tuyas. Haced que quien la dirija se convenza de que no dirige un alma de mujer, sino un alma de Dios. Así se esmerará más y además trabajará por quitarla de mis manos. No me doy mucha cuenta de por qué escribí esto, pero todas estas cosas dejaban más y más paz en mi interior. Misas por la obra. Se me ocurrió que para alcanzar la gracia de la obra necesitaba conseguir que cada sacerdote de la ciudad celebrara una misa por esa intención y que había de pedírsela de limosna. Consulté si debía hacerlo y me contestó el confesor que debía hacerlo. Emprendí la tarea y como debía decirle a todos, inclusive a los no pocos que eran mis enemigos y mucho más de la empresa, pasé varios chascos. Sin embargo, conseguí un número de misas que me llenó de esperanza. Una señora me ofreció que me daba las que más me costara pedir. Le acepté la oferta, pero con ello solo aumenté el número de misas porque no me resolví a dejar de pedir a todos este precioso contingente. Los que no me la daban, por lo menos me obsequiaban con la humillación de la negativa. Mi vocación como la de San Benito. Lo raro era que no me desprendía completamente de desear llevar la vida de San Benito José Labre. No obstante, mi supremo dolor de las almas y el sentir el casi destructor peso de la santidad de Dios que me ahogaba, me parecía que con las humillaciones del referido santo mi corazón descansaría. Pero un día, después de la Sagrada Comunión, sentí de un modo particular y muy claro que tendría el mismo valor siguiendo mi vocación misionera. Por eso escribí lo que sigue. Siento que ante el juicio de Dios mi vocación es igual a la de San Benito, aunque realizada al contrario. Él lo dejó todo para entregarse a la mendicidad. Yo, sin dejar nada, tengo que arrastrarlo todo, abrazando también la humillación. Él no comía nada. Yo, deseando y amando la abstinencia, debo vivir harta. Él no dormía. Yo, para cumplir mi deber, tengo que tomar el necesario descanso. Él pasaba casi constantemente delante del Santísimo. Yo apenas puedo permanecer en la iglesia una hora, cuanto más. Él siguió el método de vida que amaba, yo el que rehuía. Él finalmente seguía la corriente de un llamamiento que amaba. Yo voy tras un llamamiento haciendo lo que no deseo. Ambos cumplimos la voluntad de Dios, aunque por opuestas vías, pero ambos humillados. Gracias, Dios mío. Veo, Padre mío, que no sé expresar la idea que entonces me sació el deseo de llevar la vida de este santo, pero ni al escribir supe decirlo. Interiormente, sin embargo, comprendí que era una gracia que Dios me daba en este modo de satisfacer mi necesidad. Una de dos: o Dios me daba lo que a San Benito, o yo me consolaba con pensarlo. De todos modos, tengo mucha gratitud con el santo, y no volvió a turbarme este deseo. Una conversión. El 10 de abril estuve impresionada por una mujer que providencialmente me vio por una ventana y al ver, como decía ella, la paz de mi semblante, resolvió entrar a hablarme y sin preámbulo me dijo: salí de la casa en dirección al río para echarme a ahogar, pero al pasar por la ventana sentí el más espantoso dolor al ver la serenidad de su semblante, formando contraste con mi desesperación, y ya no me echaré a ahogar sin que usted me diga una palabra. Yo no sé quién es usted, pero de sus labios quiero escuchar la última palabra que se me diga en la tierra.
porque dentro de poco me echaré al río. Antes le dije: serénese, señora, y diga lo que pasa. Aquella infeliz se desató en historias de pecados horrorosos en los que había vivido siempre. A poco de estar refiriéndose a horrores, se quitó sus adornos valiosos y me dijo: tome, esto es lo que me sirve para pecar. Ya no entraré en el mundo quien lo reciba. Pero usted bótelo si quiere. Lo recibí y entré en una lucha terrible. Pues verdaderamente ella no parecía que tenía remedio. Se había burlado de todo y no podía desprenderse de su vida disoluta hasta lo inconcebible. Al fin logré que se acordara de que Dios es misericordia y que debía confiar en Él. Con estas reflexiones echó a llorar casi a gritos. Le supliqué: confiará en Dios y ensayará desprender su corazón de los perversos a quienes amaba con delirio, y me contestó: sí, yo he de ver su semblante, podré, si no, no. Le dije: véalo cuanto quiera y piense en que mi paz es hija de la confianza en Dios. Con esto la mujer se serenó y me dijo que si le recibía sus vestidos sabidos con el pecado. Le dije que le recibía cuanto quisiera, pero que se fuera al buen pastor, en donde hallaría a Dios. Convino, llorando sin embargo por sus inicuos ídolos, y salió. Aquella noche la pasé llorando por esa pobre mujer y oprimida más que siempre por la santidad de Dios. Tardé de la noche, después de llorar mucho, tomé la Sagrada Escritura y abrí al acaso. Di con el Salmo 18:8, di el verso: la ley del Señor es inmaculada. Con esto me calmé completamente, porque comprendí que aquella infeliz era una de las almas que salvaría la santa ley de Dios. Quedé completamente tranquila y llena de la mayor unción de Dios. Por lo sucedido después, esto se cumplió, pues la mujer entró al buen pastor a hacer penitencia. Allá mismo mandé las cosas que me entregó. Bajo esta impresión, como dije arriba, y la de la pasión del Señor, escribí al día siguiente: sangre, cruz, caña, espinas, cordeles y dolores. Eso constituye la herencia de los pobres pecadores y la mía por consiguiente. Soy víctima de la santidad de Dios y no lo creía. Siento profundo dolor por los pecados de estas infelices mujeres que escandalizan al mundo. Cumplo mi deber de víctima. Dios mío, qué duro es comprender que tantas almas se pierden. Qué monstruo es el pecado. Si me fuera dado morir reparando el ultraje que vuestra santidad recibe, disponed, Señor, de vuestra víctima. Quiero vivir y vivir mucho, sacrificada por el peso de vuestra santidad adorable. Sentí entonces todas las vocaciones religiosas del mundo y le ofrecí a Dios presentarme ante Él con todas ellas, como si las hubiera realizado en homenaje a la santidad ultrajada. Poco después escribí: Dios mío, sí que me siento rica. Jesús, mi hermano, vale lo que vale Dios. Luego, en Él puedo pagar todas las deudas del mundo. Ofrezco pues, Dios mío, su sacratísimo corazón en reparación de las ofensas de vuestra divina majestad. Recibe mi adhesión a Él, para que también mi ser repare por tantos pecados. Me llevaré ese divino corazón sacramentado a las regiones indígenas, y allí le rodearé de almas que le amen con toda la sencillez del amor, formando en medio de la naturaleza salvaje. Qué dicha, Dios mío, poder hacer allí lo que hace Jesús en el sagrario: adorar, reparar, dar gracias y anonadarse más aún que el polvo. Comprendo, Dios mío, que mi amor al prójimo aumenta cada día, pero cuán lejos estoy todavía del modelo. En el Sagrado Corazón, en la Eucaristía, vuestro amor al hombre es un frenesí que no hubiera ni soñado nadie.
Él omnipotentemente no lo hubiera inventado. Dame la muerte, Señor, antes que vivir más tiempo sin amarte. Verse uno vencido por el amor y no poder amar hasta aniquilarse, Dios mío. Es natural que ante vuestro amor nuestro pequeño esfuerzo amoroso ceda su lugar ante el dolor, entonces el tormento es más cruel. ¿Qué remedio tiene pues mi agonía? Sufro si no te amo y el dolor crece espantosamente si te amo. Dios mío, de todas maneras el amor es dolor. Si no amara más vuestra voluntad que mi descanso, te pediría morir. Lunes de la Sagrada Escritura. Algunas veces una sola expresión de la Sagrada Escritura me sostenía en recogimiento por varios días, aún en medio del cúmulo de tareas exteriores. Esta expresión de Jesús al alma, sígueme, me dio cierto descanso, después de una luz grande recibida precisamente en el momento en que la meditaba. Sígueme, en que Dios mío puedo seguirte si no te alcanzo en nada. María fue concebida inmaculada y Jesús fue divinamente concebido, mientras que yo he sido concebida en el pecado, con mil miserias y estoy llena de inclinaciones y pecados actuales, incapaz de todo lo que no sea pecar. ¿Cuánta diferencia? Así dices, sígueme. ¿Qué debo hacer pues, Señor? ¿Cómo podré seguirte si no estoy siquiera en pie? ¿No puedo ni levantarme? ¿Cómo te seguiré? Cuando en una agonía terrible me apretaba para entender cómo podía decir Dios a las miserables criaturas, sígueme, comprendí tranquilizándome inmediatamente que seguirles dejarse amar, anonadándose. Entonces me dije, como quien encuentra el secreto de algo que no pensaba encontrar. Ámame pues, Jesús mío, yo quedaría quietecita y chiquitica, dejándote amar, dejándome amar. Qué dulce vida, uno quietecito dejándose amar. Así puede verse pasar todo lo humano, con la seguridad de que nada nos dañará, quietecito, anonadado, dejándose amar. Así será el cielo. Amar desde el destierro es demasiado amargo, por eso los buenos amadores se encariñan tanto con el dolor y huyen del placer y aún de los consuelos. Comprendo con clarísima luz que los hombres y las cruces son los lentivos del amor. Tengo bien hecha la experiencia y puedo decirlo muy alto por cuanto me pasa. Así el fuego parece extinguirse cuando se le echa combustible para luego encenderse con más fuerza. La cruz es el combustible del amor. Este acaba con aquella. La primera aumenta la fuerza del segundo. No hay remedio. Amar y sufrir son sinónimos. El Espíritu Santo y la virginidad. En aquel día del Espíritu Santo de aquel año estuve llena de fervor y comprendí lo que es la acción del Espíritu Santo en las almas vírgenes. En cierto modo hay dos vírgenes que conciben y ambas por obra y gracia del Espíritu Santo, María y la Iglesia. María da luz a Jesús y la Iglesia a los santos, que son como un reflejo de Jesús o sus imágenes vivas. El fruto de María es la unión de Dios con el hombre, es decir, la unión hipostática, y el fruto de la Iglesia es la unión de Dios con el hombre por la gracia y la virtud heroica. Cuánto agradecimiento siento por la Iglesia del Espíritu Santo en María y la Iglesia. Espíritu Santo,
llenad a vuestra esposa de la iglesia de hijos que la honren y la hagan triunfar de sus medios, de sus enemigos, vos que sois luz y amor. Infundíos en nosotros para que conozcamos las vías que conducen a la santidad. Dios es más que madre. En junio, llena del paseo de mi miseria, escribí lo que sigue en medio del anonadamiento confiado del que ya he hablado. Triste, desterrada, con mi suprema impotencia, lo único que es mío, llena de gracias cuyo agradecimiento exige otro corazón que no sea el peñasco que llevo en mi pecho, con luces bastantes para ser una santa, con una vida medio vivida y vacía, con el dolor supremo del pasado y una impotencia absoluta para el porvenir. ¿Qué he de hacer, Dios mío? Me echaré como un niño enfermo en vuestros brazos, con un niño en los de su madre, y me estaré quietecita hasta que mi mal halle su remedio. En tu casa, Dios, Madre mía. No es mucho pensar en que eres madre, puesto que Jesucristo dijo: quise arroparte como la gallina a sus polluelos, Mateo 23:37, y también dijo: una madre puede olvidarse de sus hijos, pero yo jamás me olvidaré de ti, Isaías 49:15. Luego, si la madre puede olvidarse y Jesús no, se sigue que Dios es más que madre. En este pasaje me autoriza a mirarlo como más que madre. ¿Y qué es más que madre? Pues un Dios madre. Reinar por amor. El 13 de junio comprendí con luz clara que es posible reinar sobre el corazón de Dios. Allí se reina por el amor, y como este reino tiene muchas provincias, me arrebata la de la dulzura. Ay, la dulzura de Jesús, cuánta suavidad derrama en el alma, y sobre ella puedo reinar, y sobre todo su corazón. No amo todavía como debo, y sin embargo hoy ejerzo mi primer acto regio. He pedido, o mejor dicho, he ordenado que se le conceda a mi madre y la vida y la salud, hasta que trabaje por algún tiempo en la salvación de los pobres infieles. Sentí que mi orden quedó cumplida. Mi madre trabajará por la salvación de las almas amadas de Dios. Para hacer esta petición o dar esta orden, me sentí con perfecto derecho como reina. Tengo vergüenza de releer esto, Padre. Lo que pasa, que pase. El 14 de julio, en medio de dificultades y calumnias, las que nunca me habían faltado, escribí: Dios mío, cuántas vicisitudes en la vida. ¿Por qué no detendremos los mortales en lo que pasa que pase? Yo me quedaré contigo que no pasas. Así quiero decirte, siempre que mi pensamiento piense en lo transitorio. Las penas pasan, las calumnias pasan, las persecuciones también pasan. Por esto las dejaré alrededor mío y no les permitiré entrar en mi corazón a tumbarlo. Que entren a mi alma a purificarla. Como no he de amarlas, si el dolor es mi cariñoso amigo, pero no habrá en mi corazón la agitación que suelen traer. Dejad persecuciones afuera, el séquito de resentimientos, murmuraciones y juicios de que venís cargadas. No hay lugar en mi corazón para tales sabandijas. Entrad calumnias a mi alma, que os ama, pero entrad desprovistas de lo que ofende a Dios de mi corazón. No rehusé los dolores. María, Madre de mi amor, ¿cuántos dolores deberé llevar antes de comenzar la obra de los indios? No rehuso los dolores, ellos vienen a mi alma como el agua al sediento,
Lo que no debe ser es la tardanza. Ay, madre de mi alma, las almas de los indios salen cada día de este mundo sin haber sabido que hay Dios y que tú eres su madre. No retardes por más tiempo la hora bendita en hacer los hijos de Dios. Si es necesario, acumula sobre mí todos los dolores que deben señalar esa gracia, pero apresura el momento. Acosada por la santidad de Dios, como respuesta de María a mi petición, sentí y escribí un nuevo acto de entrega a la santidad infinita. Después de él, sentí como si todos los dolores interiores de las almas santas me oprimieran. Sentí de un modo raro todo el dolor de Adán en sus 900 años de penitencia y me fueron como aplicados en la forma más dura que puede imaginarse el dolor de David, el de la Magdalena y de un modo distinto el de otros santos penitentes, a tal punto que creí morirme. Sin embargo, Dios no me los dio para quitarme la vida, aunque tenía fuerza suficiente para ello. Por eso resistí, pero quedó mi alma como pasada de gran tremendo dolor que muchos días se hizo sentir físicamente en la falta completa de fuerzas. Consulté sobre este inaudito dolor y me dijo el confesor que lo amara y que solo le dijera a Dios que sostuviera mi fuerza para sufrir más si era su santa voluntad. Luego que salí del confesionario le dije a Dios: si todos los dolores que sufro hubieran de durar por toda la eternidad, consiento en ello, porque estos dolores son los vengadores de vuestra gloria ultrajada por el hombre. El amor es eterno, ¿por qué no podrá serlo el dolor? Sin embargo, sé que el dolor es de la tierra y que no puede ser eterno, porque compra el cielo y en la compra se suicida. El amor también mata el dolor, porque los animales miran el dolor como tal, es simplemente una faz de amor, pero de todos modos muere el dolor en la tierra por el amor o por el suicidio. Solo el dolor de los réprobos no tiene muerte, porque no es posible amar en el infierno. Dios mío, las almas que se pierden en los montes tendrán también dolor eterno. No lo consientas por más tiempo. Sí, los mortales conocemos mucho de muerte. Dios mío, este amor que creo me consume es una agonía la más amarga, pero de la cual no quiero verme libre, aunque dure eternamente. He oído que esencialmente no existe más verbo que el verbo ser, porque todos los conocidos no son otra cosa que el verbo ser aplicado a diversos objetos. Yo puedo decir, sin embargo, que solo existe el verbo agonizar, el mismo verbo ser aplicado a la muerte. Ser muriente, ese es el verbo agonizar. Vivimos en constante agonía, todo agoniza, el cuerpo, el alma para purificarse y el amor para transformarse en el cielo. Ese deseo de verte, Dios mío, es otra agonía. Cese este agonizar, véase yo pronto servido y amado de todos los mortales, y después muéstrame pronto tu rostro soberano. Donación de mi libertad. En julio, considerando el don de la libertad como lo más precioso en el orden natural, sentí grande alegría al ver que podía darlo a Dios, es decir, volverlo a su dueño, y escribí la siguiente donación: Dios mío, soy dueña de mi libertad hasta tal punto que vos mismo os habéis impuesto el como deber de no intentar contra ella. Pues en uso de lo que me pertenece, con la mayor propiedad conocida, hago la siguiente donación en presencia de los ángeles que me aguardan. Te doy y para siempre mi libertad, disponed de ella como os plazca. En tomar lo que os doy hacéis a la vez un acto de misericordia, pues ¿qué sería de ese don tan precioso con que obsequiasteis a mi alma al crearla, si quedase siempre en mis manos? Tengo el triste poder de encadenar mi libertad, por eso os la entrego.
seré vuestra esclava, recibiendo lo que os entrego. Libraréis la joya preciosa de mis manos que tan mal la manejan. Tomadla pues, no dejéis por más tiempo la margarita rica en manos tan inhábiles que pueden en cualquier momento entregarla a vuestro enemigo. Adiós, santa libertad, perdona el triste uso que he hecho de ti. Vuelve al seno de Dios de donde saliste tan hermosa. En ese seno bendito espérame. ¿Qué mejor dueño puedes tener? Disponed, mi buen Señor, pues siendo mi Dios primero y después mi Redentor, maniatada por tu amor, quiero ser tu prisionera. Ni te tardes a incautar cuanto tengo, Dios mío, ni me la vuelvas a dar. No me dejes mi albedrío para poderte olvidar. Como he dicho, estas gracias traen su cumplimiento que no para otra cosa se dan. Desde ese día siento como que no me pertenezco y aún he llegado a creer que, aunque quisiera disponer de mí, no lo podría. Será esto una ilusión, pero en nada creo usar de la libertad porque el amor parece quitármela. Por lo mismo, solo me creo espectadora de lo que Dios hace conmigo y de mí. Ya muchas veces había oído a Dios mi libertad, había dado a Dios mi libertad, pero no había sentido con tanta fuerza la realidad de mi donación. Verdaderamente debo confesar que soy un instrumento voluntario en las manos de Dios, pero creo que el acto voluntario no está propiamente en lo que obro, sino en haber entregado la libertad. Obro, por decirlo así, como por la gracia empujante de Dios. El haberme puesto en manos de esa gracia es propiamente mi acto voluntario. Esta idea, reverendo Padre, es otra de las muchas que siento por poder expresar, pero es un hecho que el esclavo voluntario obra por la voluntad de su dueño sin poderse determinar otra cosa, puesto que se ha enajenado o esclavizado. Misericordia de Dios. El 13 de agosto, después de una luz nueva, escribí: imposible dejar en el papel lo que por mí pasó hoy en la Sagrada Comunión, pero si tú lo sabes, no me cuido de mi impotencia. Si tu misericordia fuera un punto menos que infinita, no brillaría en mí ni un rayo de esperanza que hiciera, Dios mío. Por eso los hombres, aun los dotados de más caridad, me huyen o rechazan o me dejan indiferentes a mi dolor. Ya sé, el motivo me lo has mostrado hoy. Es que ellos, los hombres, no tienen misericordia infinita y nada menos que esa necesita mi miseria. Mi puesto está en los brazos, en tus brazos, y allí si hay misericordia infinita, allí si hallo mi remedio, mi dicha y mi descanso, eres mi nido. Oh, ¿quién podría hacerles entender esto a todos los miserables? Con tanta facilidad se desprenderían de todo lo creado y tenderían el vuelo hacia tu misericordia infinita, en donde hallarían su remedio. Mi suprema miseria y tu misericordia infinita son mi descanso. Quieta, sosegada está mi miseria delante de tu misericordia. Seguridad y paz, siente la miseria en manos de la misericordia infinita. Seguridad, paz, descanso, perdimiento, aniquilamiento sin dolor, suavidad del cielo, siente mi alma. Qué posición más dulce. Todos los pies de vuestra misericordia infinita. Esta luz y suavidad la sentí al pensar el motivo por el cual las personas más caritativas, cuales eran mis confesores, se mostraban tan indiferentes ante mis angustias y persecuciones. Me decía a mí misma, ¿por qué su caridad, la de ellos, no se duele de mi dolor? Ah, era que no había comprendido que mi alma no tenía otro nido que el que ofrece al miserable, la misericordia infinita. Gracias, Dios mío.
Desde entonces me parece sumamente natural la indiferencia de los hombres ante los supremos dolores del corazón y no reclamo la compasión. Del deseo de verme compadecida me libró esta gracia, aunque antes la sentía bien poco por tener mucha experiencia adquirida desde niña de lo poco que valen los humanos, pero siempre he notado que estos conocimientos se van dando el alma por grados. Bendita la providencia de Dios tan suave y oportuna.